¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Todas las Voces en esta continuidad informativa. Viviana. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos directamente a este clip que nos pone en clima. Joven, ¿le paso una pregunta para Canal 4? Depende. Bueno, ¿está siguiendo el tema de la reforma jubilatoria? ¿Sabe que va a haber una reforma en este periodo? No. ¿Está informada? No, espero que no haya porque si no, no me jubilo más nunca. ¿Le preocupa el tema de la jubilación? ¿Piensa eso a futuro? No sé, en realidad yo empecé a trabajar desde muy chica y ahora es a los 60, si no tengo malentendido, pero me falta un montón igual. Pero no sé, si se va a cambiar, supongo que en un futuro me va a preocupar un poco más. Sí, a futuro lo cambiaría porque me llevaría 5 años más llegar a mi edad de jubilación, digamos, ¿no? Que de 60 pasaría creo que a 65, sí. No tengo una postura formada al respecto, pero sí considero que bueno, la medida de que se pueda solventar todas las pasividades, se debe lograr un equilibrio entre los años de trabajo y la aportación de los trabajadores y el año de retiro. Me preocupa, sé que está trabajando una comisión al respecto, que se supone que pidió una prórroga ahora para estudiar los eventos de la jubilación y es obvio, o sea, cada cosa que aumente o sume con el tema de los trabajadores preocupa. Yo soy un trabajador y obviamente que cada cosa que se hace al futuro me va a preocupar, eso está claro. Sí, estoy más o menos al tanto, sí, pero no estoy del todo seguro de qué se trata. Bien, ¿es un tema que le preocupa de cara al futuro? Y yo siendo joven seguro que sí, porque va a implicar que se extienda, digamos, el tiempo que voy a demorar en jubilarme. Me gustaría jubilarme con un poquito con lo que ganaba ahora de trabajo. Esa sería mi cuenta. Si yo puedo llegar a un 90% de lo que gano, bien, pero en realidad no voy a llegar ni a eso. O sea, sería bueno que nos contemplaran un poco. Hay mucha diferencia lo que ganabas cuando tu último sueldo a pasar a ser jubilado al mes siguiente. Bueno, hay que prepararse. Sí. 70%. ¿La economía cambia? ¿Uno se prepara para eso? O... No, yo creo que si no lo haces, estás regalado. Tenés que prepararte. Sí, sí. En un lenguaje bien llano, si no te preparás estás regalado, ¿no? Y hay mucho de eso. Y no queda duda que es un tema que nos importa a todos, a los más jóvenes, a los más veteranos, porque nos involucra a todos y que también es complicado, ¿no? Sí. Queda claro en este tape. Es complicado porque después están ahí las subjetividades. Cada uno lo mira con su propia mirada, como corresponde, y ahí es donde se complica. ¿Sabés que hicimos un jueguito ahora previo al inicio de Todas las Voces? Precisamente con eso que decías, Viviana. ¿Quiénes deberían tener mayor interés en el contenido de este programa de hoy? ¿Acaso los jóvenes o los más veteranos? Hicimos en la cuenta de Twitter una breve entrevista a nuestros invitados de hoy. Bueno, vamos a presentarlos porque son los expertos que han trabajado en este tema. Recibimos a Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Saldain, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. También al exministro de Trabajo, Ernesto Murro. Bienvenido. ¿Cómo le va, Murro? Muchas gracias. Y a Gonzalo Zunino, director de CIMBE, economista. Bienvenido, Zunino. Hola, muchas gracias. Bueno, y a propósito de eso, precisamente comenzamos con Saldain. ¿Quién debería tener mayor interés o acaso quién debería prestarle o ponerle más atención al contenido de hoy, Rodolfo? Bueno, yo creo que uno de los muchachos que habló, el joven, dijo, a mí como joven esto me preocupa. Él lo llevó por el lado de que tal vez tenga que trabajar más, y está bien. Esa es una preocupación muy válida, pero también por el lado de cuánto tendrá que transferir para las generaciones que somos mayores, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes tienen un rol central en el tema de la reforma previsional. Murro, ¿comparte esta visión? En primer lugar, quería expresarle a Canal 4 y a este programa el agradecimiento por esta iniciativa. Es la primera vez que se hace un debate público, un diálogo público en un canal de televisión tan importante como este, con la participación no solamente del doctor Saldain, presidente de la comisión, de Zunino, de un importante instituto de investigación, sino también de un representante del Frente Amplio. Así que mis felicitaciones y mi agradecimiento, y ojalá que esto sirva para que este tipo de cosas se hagan más seguido y con más intensidad. Así que realmente mis felicitaciones.
Sin lugar Y a dudas que respecto a además es un esto, tema. en primer lugar aclarar que esta no es una reforma de la seguridad social, aunque así se llame la comisión. Es una reforma de algo muy importante, que son las jubilaciones y pensiones de todas las cajas. Pero creo que esa es una de las carencias, porque justamente en la construcción histórica de Uruguay y en lo que hicimos incluso en los 15 años que nos tocó gobernar, fue interrelacionar cada vez más lo que pasa en la vida de un trabajador, de un productor rural, de un pequeño empresario, de un empresario, de un hombre, de una mujer, con eso que pasa en la vida activa, con lo que puede pasar cuando uno llega a la jubilación o la pensión. Y creo que esto de haber separado y tratar solo el tema de jubilaciones y pensiones es una de las carencias de este proceso. Porque, por ejemplo, cuando reformamos el sistema de salud, 2007-2008, eso generó, como se hizo asociado a la seguridad social, generó, por ejemplo, incluso un proceso de formalización mayor, de inclusión mayor. Cuando un joven sabe, una joven sabe que por aportar a jubilaciones y por aportar a salud tiene derecho a la licencia por maternidad o paternidad o al medio horario de trabajo para el recién nacido, yo creo que ese tipo de cosas que hicimos acercan mucho más a los jóvenes y que no tienen que estar pensando solo en el futuro de la jubilación, sino también en lo que está pasando ahora. Bien, Murro señalaba eso de la integralidad, Gonzalo. O sea, es importante que no quede renga la reforma, por lo menos es la aspiración. ¿Cómo lo ven desde el Centro de Investigaciones Económicas o desde la academia en todo caso? Bueno, sí, si bien ahora la comisión básicamente trata el sistema de pensiones, podría uno tener una mirada un poco más global y ver todo el sistema de protección social, en el sentido de que la sociedad realiza un esfuerzo en general en términos de gasto público social para cubrir a toda la población dependiente. Parte de la población dependiente es la población de 65 años y más, pero a veces cuando uno pone la mirada global, trata de balancear en que ese gasto público social cubra a toda la sociedad. También tenemos algunos problemas con la población dependiente de menor edad. Entonces esa mirada global nos ayuda a tener una perspectiva de lo que es todo el sistema de protección social. Y también las interacciones que existen entre los distintos componentes, ¿no? Porque como decía Murro, muchas veces en estas cosas que hay decisiones de largo plazo, una forma de involucrar a la gente cuando tiene el premio a tan largo plazo es interactuar con algunas otras recompensas de corto plazo. Entonces, bueno, creo que es un tema súper importante porque dentro del gasto social, pensiones es, digamos, el componente que al día de hoy lleva el mayor volumen de dinero, pero sí, tener una mirada global es algo importante. Saldain, hasta ahora la comisión lo que hizo fue hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones a las que se arribaron en ese diagnóstico? Y también un comentario sobre esto que decía Murro, ¿no? Como una de las patas rengas que él ve. La comisión, su nombre y el perfil requerido a quienes la integramos es ser expertos en seguridad social, en los diferentes aspectos de la seguridad social, precisamente para tener esa visión global. El mandato legal que el Parlamento le dio sin discrepancias es sobre el régimen jubilatorio y pensionario. Eso no quiere decir que nosotros nos hayamos quedado, nos quedemos solo en ese punto, ¿verdad? Porque hay algunos aspectos que claramente tienen relación y por eso la idea de que hubiera expertos con una visión global. De allí que nosotros hayamos profundizado en algunos temas que no son propiamente del área jubilatoria. Por ejemplo, hay un anexo sobre el sistema de cuidados, que es algo muy importante, que a nivel global, a nivel universal, es uno de los nuevos riesgos sociales, producto del cambio demográfico, producto del cambio en las familias, y que Uruguay ha dado unos primeros pasos muy importantes, pero relativamente pequeños, ¿verdad? Es muy grande la cobertura en el sistema de cuidados en lo que tiene que ver con infancia, que es un programa que viene de larga data, los CAIF, en la época del
la primera administración Sanguinetti, con el ministro Fernández Feingold, que se ha mantenido durante todo el periodo, que hoy está cubriendo aproximadamente un 45% de la demanda de primera infancia. En materia de los mayores, el sistema de cuidados es más embrionario, ¿verdad? Porque la cobertura está en el orden de un 6-7% de la población mayor con situaciones de dependencia. Pero de todas maneras es líder en la región, ¿verdad? Es decir, nosotros realmente creo que tenemos una visión global, como hay que tenerla, más allá de que el foco que el Parlamento, sin discrepancia, nos dio, es jubilaciones y pensiones. Bien, me quedo un minuto con usted, Rodolfo, y luego le traslado a Murro la misma pregunta. El informe de diagnóstico no fue votado por la oposición. ¿Qué relevancia tiene esto? ¿Qué valoración hace usted? Hubiese sido mejor que lo hubiera votado, obviamente. Además creo que tal vez hubiera representado mejor la dinámica de trabajo que se dio en la comisión, donde el informe fue enriquecido durante decenas de sesiones de trabajo por los 15 miembros. Sin embargo, desde un punto de vista de un posicionamiento político, se entiende perfectamente que la oposición prefiera estar un paso atrás y no haberlo acompañado. No quiere decir que no hubieran trabajado en el diagnóstico, no quiere decir que eso desande lo que los líderes históricos de la oposición han dicho, el expresidente Vázquez, el expresidente Mujica, el exministro Astori. Todos han señalado durante mucho tiempo la necesidad de la reforma. Eso no está desmentido porque no se hubiera votado ese diagnóstico, sino que bueno, fue una valoración política que la mesa política del Frente Amplio nos transmitió. Tomamos nota de eso y a partir de allí se ha venido desarrollando un trabajo también muy activo con los 15 miembros en la etapa de recomendación. ¿Por qué no se votó, Murro? A ver, primero quería hacer una referencia a la pregunta anterior sobre las otras cosas de la seguridad social. Es cierto que logramos incorporar en el diagnóstico una parte de diagnóstico del sistema de cuidados y el tema de género y otras cosas más, pero sobre eso no se va a trabajar. Es más, en estos primeros 15 meses de gobierno, lo que es sistema de cuidados, lamentablemente no se está haciendo nada o casi nada. Y eso no obedece solo al cambio de autoridades en el Ministerio de Desarrollo Social, sino que creo que hay como un retraimiento de algo que es imprescindible para el desarrollo del país y para la igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres. Vivimos en una sociedad machista donde indudablemente para que Uruguay siga progresando, lo que iniciamos, como bien decía Saldain en el último gobierno del Frente Amplio, hay que profundizarlo. Creo que una cosa es haberlo incluido en el diagnóstico, que me parece que es importante, otra cosa es bueno, lo que casi nada que se está haciendo y lo que pueda pasar. Sobre el diagnóstico, yo concuerdo con lo que decía Saldain en cuanto a que hemos trabajado muy intensamente todos los miembros de la comisión, la Secretaría Técnica, los equipos asesores como el equipo de mi querido BPS, que ha trabajado mucho para ayudarnos en el diagnóstico y en la elaboración. Ahora, que quede bien claro que nosotros además vamos a seguir trabajando con esa misma intensidad. O sea, se terminó votando el 19 de marzo la quinta versión del diagnóstico. ¿Por qué la quinta? Porque las anteriores, en nuestra opinión, eran más malas o menos buenas. Los 15 miembros y los técnicos de la Secretaría Técnica contribuimos a mejorarlo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa la gente. Porque nos importa que a la gente le vaya lo mejor posible o lo menos mal posible. Claro, ahora, perdón. Y contribuimos a que ese diagnóstico fuera lo menos malo posible. Claro, pero ahora... Como estamos contribuyendo ahora en la etapa de recomendaciones y propuestas, a que también las recomendaciones y propuestas que estarán prontas hacia la primera semana de agosto, por la gente, sean lo menos malas o lo mejor posible. Esa es nuestra actitud. Vamos a estar siempre en esa actitud constructiva, positiva, de intenso trabajo, y creo que eso
no solamente le corresponde a la delegación del Frente Amplio, sino también lo hemos visto en los demás miembros de la comisión. Exacto, es una preocupación compartida. Para entender dónde radica la diferencia, ¿es en que entienden que debería haber sido más amplio? Porque si partimos de un diagnóstico en el que no hay consenso, tampoco claramente va a haber consenso de acá para adelante. Y la reforma de la seguridad social sabemos lo que ha causado en otros países, o sea, que políticamente es importante que el sistema esté alineado. Entonces, si no hay un diagnóstico común, podemos esperar que de acá para adelante no va a haber medidas comunes. A ver, el tema es que nosotros dentro de la comisión, lo hemos dicho y lo vamos a volver a reiterar, tenemos un intensísimo trabajo de todos y todas, respeto, cordialidad, y eso me parece que es muy buena cosa para el país, no solo para la reforma de jubilaciones y pensiones. Y vamos a seguir en ese camino, ¿está bien? Vamos a seguir en ese camino. A mí, por ejemplo, y no lo digo ahora, cuando era director de los trabajadores en el BPS o presidente del BPS o ministro, a mí eso de hablar de oposición y oficialismo nunca me gustó mucho. Si ustedes revisan, creo que ahí resisto los archivos, nunca usé mucho esas expresiones, porque trato de que tenemos que contribuir a encontrar las mejores soluciones, con diferencias que las tenemos. ¿Y cuáles son esas diferencias? Bueno, yo creo que el gobierno, la coalición, sus 9 representantes de una comisión de 15, ellos son mayoría, son pie y mano. Nosotros somos partidarios de ir haciendo revisiones, de ir haciendo reformas. ¿Cómo no? Es lo que hicimos en los 15 años de gobierno. Ahora, no cualquier cosa y no pensando solo en la sostenibilidad fiscal o financiera. Pensamos mucho en la gente, en los derechos de la gente. En la sostenibilidad social. Bien, claro, lo que sucede es que la configuración que deja las elecciones marca que unos gobiernan y otros se oponen en esa lógica democrática, y de hecho la comisión se integra con ese espíritu de integrar a todos, porque es una reforma en la que al país le va la vida. Por eso me gustaría detenerme con Zunino. ¿Cuán urgente es una base mínima y elemental de acuerdos para que el sistema sea sostenible? Porque sin asustar viejas, como se dice vulgarmente, esta es una urgencia, Zunino. Bueno, el consenso es, digamos, que haya un importante grado de consenso en este tipo de reformas es particularmente relevante porque los impactos de estas reformas superan ampliamente un periodo de gobierno concreto, ¿sí? Entonces uno, si realiza reformas en el sistema de seguridad social en este periodo, digamos, en este periodo de gobierno, probablemente los efectos de esa reforma no se vean ni siquiera en el próximo. Digamos, pasen 10, 15 años, dependiendo de los periodos de transición que se establezcan para que esta reforma empiece a tener impacto. Es muy probable que, o no, pero digamos, yo asignaría una probabilidad relativamente importante que mientras más abrimos la ventana temporal, los parlamentos cambian sus mayorías parlamentarias, ¿no? Entonces, si no hay un cierto grado de consenso inicial con esa reforma, es muy probable que no logre sostenerse en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? O sea, ¿es el escenario que se advierte hoy desde CIMBE, por ejemplo? Bueno, sobre el consenso político vinculado a esta reforma, todavía no tenemos un diagnóstico porque todavía no está el... Además de que nuestro fuerte no es, digamos, el análisis vinculado a... No, pero a la luz, por ejemplo, Gonzalo, de las posturas que aquí mismo hace algunos minutos se han establecido. O sea, claramente aquí parece que consenso no habrá. Bueno, hay que ver la reforma, más allá de que no haya un consenso, digamos, extremo, hay que ver las propuestas, qué grado de apoyo tienen en cada uno de los sectores, ¿no? Todavía no está cerrada la etapa de propuesta, entonces todavía no sabemos qué tanto respaldo tendrá de todos, y creo que el respaldo puede ir incluso un poco más allá de si se termina votando o no se termina votando, ¿no? Pedí la palabra a Murro. Daniel, ¿me permite un matiz? Claro. Porque el hecho de que nosotros, sin haber votado, sin haber acompañado
el diagnóstico, que tampoco lo acompañó la delegación del PIT-CNT y tampoco lo acompañó la delegación de la Organización de Jubilados y Pensionistas. Pero creo que es muy importante que hayamos contribuido a su redacción y a su mejora. Esto no es un hecho menor. Perdón por el matiz, pero esto no es un hecho menor. A ver, en otros países, por ejemplo, hay gente que se va de estas cosas, o en otros países hay gente de que trata de que al gobierno le vaya lo más mal posible, porque después a eso que se llama oposición, que a mí no me gusta usar ese concepto, le puede resultar más fácil criticar lo que el gobierno hizo. Nosotros estamos en otra actitud, una actitud de reforma. En el diagnóstico tratamos de que esto fuera lo mejor posible, lo menos malo posible para la gente, porque es a la gente que nos está mirando y escuchando y pensando, esa gente que hablaba hoy. Y lo mismo vamos a hacer en la etapa de recomendaciones, es lo que estamos haciendo en la etapa de recomendaciones. Estamos trabajando, por ejemplo, en los 8 subgrupos que están funcionando, estamos trabajando en todos. Sí. ¿Para qué? Para eso mismo, para tratar de que a la gente le vaya mejor posible o lo menos mal posible. Bien. ¿Saldain? Sí, yo estoy de acuerdo con Ernesto. Creo que vamos bastante mejor que lo que puede ser una primera lectura de una votación 10-5. Eso es una lectura bastante rígida, son los números. La ley da un criterio para la toma de decisiones, pero yo creo que la forma en que se viene trabajando y los contenidos con los que se viene trabajando van bastante más allá de esa votación, ¿no? Hasta casi que la veo como anecdótica esa votación. La preocupación central, porque esto no es monopolio de nadie, naturalmente, es la preocupación en la gente. Creo que ese es el foco que tenemos todos y, digamos, todos también estamos preocupados en la sostenibilidad social, porque no hay sostenibilidad social sin sostenibilidad financiera y viceversa, ¿verdad? Son un tema de balance, van las dos cosas juntas necesariamente. ¿Vamos a culminar con un consenso? Pues bien, no, yo no sé si vamos a terminar con un consenso y si cuando esto llegue al Parlamento va a haber votos de todos, no lo sé. Sería lo ideal. Como dice Gonzalo, estas son reformas que impactan en el mediano y largo plazo. Este gobierno no va a haber ningún efecto con la tarea que está haciendo, salvo uno tal vez, y es decir cosas que a veces las personas no quieren oír, ¿verdad? Y eso probablemente requiere un vigor político muy particular que, bueno, creemos que está ese vigor político. Los beneficios se van a ver más en el mediano plazo, pero bueno, un día hay que tomar esas medidas, ¿verdad? Esto es un tema que ya lo sabemos desde hace muchos años, todas las autoridades de gobierno lo han venido diciendo, y bueno, hay que un día agarrar el toro por las guampas, claro. Y creo que en eso estamos. Ahora, es cierto también que hay problemas estructurales que causan también este déficit que hay en la seguridad social, y es que somos un país envejecido, algo que ocurre en otros países también, pero también es cierto que los uruguayos cada vez tenemos menos hijos y más tarde, lo cual también genera problemas. Esto que planteaba Murro del sistema de cuidados, ¿estos temas estuvieron sobre la mesa? Sí, claro. ¿Qué se puede trabajar ahí también más allá de que no esté o no sea el objetivo directo en este momento? Viviana, el fundamento de esta reforma es la demografía. Es decir, esta es una reforma que se basa en la demografía. Es decir, Uruguay, todos lo sabemos, es un país que envejece de larga data, en los últimos años más rápidamente, porque cuando la reforma del 95, es decir, nacían casi 60.000 niños. El año pasado nacieron 36.000 niños. Claro. Es decir, y además vivimos cada vez más, y por suerte cada vez mejor. Eso es éxito de la sociedad, de los sistemas de atención sanitaria. En una de las actividades que tuvimos con la universidad, con el rector y con el profesor Rafael Radi, es decir, que Radi hoy es muy conocido por su rol en el GACH, pero su tema de fondo, en verdad, es el envejecimiento celular, ese es el área de su conocimiento. Hay una placa para compartir, capaz que sería bueno ponerla en pantalla, que es una de las que ustedes estuvieron trabajando también, que habla justamente eso, ¿no? De la esperanza de vida. El profesor Radi lo que nos decía es que un 25% aproximadamente de la longevidad depende de la carga genética de cada uno, ¿no? Lo que heredamos.
pero hay un 75% que depende de nuestros hábitos y costumbres. Y allí también hay un tema bien importante para trabajar. Claro, ahí en esa placa, que no sé si se está viendo ahora, lo que estamos viendo es, bueno, cómo se espera que evolucione la esperanza de vida, cómo ha venido evolucionando y cómo se espera que evolucione. Y eso es, bueno, parte del éxito de las sociedades, ¿verdad? Claro. Y la buena noticia es que todas estas estimaciones históricamente se quedaron cortas. Bien, ¿cómo no le iba a permitir un matiz a Murro y a todos cuando se han quemado las pestañas trabajando en esta situación, ¿no? Además, reuniones interminables. Y me imagino que les viene también como cierto, no digo fastidio, pero cierta desazón cuando a veces se simplifica el debate en cuestiones muy puntuales. Y es decir, che, pero ¿y yo voy a tener que trabajar más? Fíjate vos todo lo que he trabajado y resulta que ahora hay una amenaza en ciernes con la posibilidad de que tenga que trabajar más años. Sobre esto, Todas las Voces hizo un breve sondeo que lo vamos a ver a continuación. I've got style. Style. With my shoes. Style. I got style. I got style. With my shoes. I got style. ¿Estás dispuesto a trabajar 5 años más? Mirá, dadas las condiciones, si se dan, bien, digo, siempre trabajar es bueno, más allá de lo que sea. Si estás bien de salud. ¿Estarías dispuesta a trabajar más años? No, la verdad que no. No, porque ya estoy grande y tampoco necesitaría trabajar mucho más. O sea, pienso que la edad estaría buena así como está. Se está hablando de la posibilidad de aumentar la edad de retiro. ¿Usted qué piensa de esto? Aumentar la edad de retiro me parece que está mal, digo. No. Tendría que... Sí, no lo comparto. Muchas gracias. Ese es un tema que está sobre la mesa, veo que algo ha leído y conoce. Sí. ¿Qué piensa de esto particularmente? Y pienso que, bueno, que es necesario en cierta forma. O sea, no es algo muy agradable, pero es necesario para las arcas públicas. Y a veces Viviana se dice, pero con esto se simplifica el debate, pero ¿cómo no prestarle atención si es lo que la gente en la calle está es lo primero que pensás. preguntando? Y claro, Saldain. Yo creo que es una simplificación claramente, y en esto a mí me gustó mucho un comentario que hizo hace unos cuantos años ya el actual senador Vergara, cuando decía que si la reforma se quedara en aumentar de la edad de retiro, sería una reforma recontra pobre y que no valdría la pena. Sin embargo, la edad de retiro hay que digamos, ajustarla, hay que elevarla. Me consta que la gente no lo quiere oír, mucho menos los políticos, mucho menos el presidente de la República, mucho menos los senadores, los diputados. Uruguay fijó por primera vez la edad de retiro en 60 años en 1925. Esa fue la primera vez, la ley de funcionarios públicos. En ese momento la esperanza de vida al nacer era de 58 años. ¿No? En el año 79 se generalizó con el acto 9 y por cada mes que pasa la esperanza de vida a los 60 crece un mes y medio. Con lo cual, cada año. Por cada año que pasa. Por cada año que pasa crece un mes y medio, tienes razón. Es decir, realmente ha habido un cambio muy importante desde el punto de vista demográfico. Es decir, y ese cambio demográfico no hay otra forma que recogerlo que en los textos normativos. Nosotros hemos hecho un par de estudios donde se han analizado lo que es para los políticos lo ideal, lograr que con incentivos se logre un retiro a una mayor edad. No hay ningún caso de éxito que con incentivos solo lo logre. Todos esos casos lo que requieren es sin incentivos, pero también cambios normativos. Por algo, en los últimos 20, 25 años, todas las reformas a nivel global lo han incluido. Yo sé que esto no es agradable, sé que la gente lo rechaza como queda demostrado. Nosotros hicimos una encuesta en el marco de nuestro trabajo que lo señala eso también y que curiosamente un 30 y algo % decía que la edad de retiro ya era 65. Es decir, un error de apreciación, pero ya había un tercio de los Bueno, pero eso encuestados. refleja que hay mucha gente que se está jubilando más allá de los 60 años. La edad normal media de jubilación está en los 62 en causal común, 63 ahí, en ese entorno, en BPS. ¿verdad? Bien. ¿Murro? Bien, no, creo que me tocaba. ¿Pero has hablado mucho, Ernesto? No, más o menos.
A ver, hay varias cosas. Hay que defenderse. Porque creo que, como decía Saldain, no se puede hablar solo de la edad. Nosotros tuvimos, por ejemplo, 4 sesiones con personas muy expertas de Suecia, que fue uno de los países que se estudió el modelo sueco de protección social. Y la edad legal en Suecia es 68 años, 68. Pero la gente se puede jubilar desde los 55. Y el promedio de edad real en Suecia es 61. O sea que si hablamos solo de eso, Uruguay está mejor porque el promedio de edad real acá es 62, 63, aunque la edad legal sea 60. Además, en Suecia tienen derecho a la vivienda, tienen derecho a cuidados, ni que hablar de su historia, de su desarrollo. No se puede comparar esas cosas. En la comisión también recibimos otro estudio que hizo una experta uruguaya de la Universidad de la República, donde analiza las posibilidades de extender la edad de retiro. Y por ejemplo se analiza el caso de Francia. Francia en 2010 empezó a extender la edad de retiro. Se hizo un estudio. Y bueno, se extendió la edad de retiro y la mayoría de la gente no siguió trabajando. Aumentó el gasto en seguro de paro, aumentó el gasto o la inversión, como nos gusta llamarlo, en licencias por enfermedad y aumentó en licencias por discapacidad, en subsidios por discapacidad. Algo parecido sucede en un estudio, este estudio de Francia es de 2018, lo tuvimos en la comisión. Algo parecido sucedió en Austria, un estudio de 2013. Entonces, yo creo que hay que ver esto en su conjunto. ¿Cree entonces que puede traer otros problemas? No, objetivamente en otros países los ha traído, pero además la edad, por ejemplo, otro caso que tuvimos en la comisión fue el caso de un estudio que se hizo sobre las expectativas de vida en los distintos barrios de Santiago de Chile. Distintos barrios de la capital de ese país que tiene condiciones en algunas cosas similares a Uruguay, aunque es mucho más desigual que Uruguay, lamentablemente, y los jubilados ganan mucho menos que Uruguay. ¿Saben? Entre 2 barrios de Santiago, como si fueran 2 barrios de Montevideo, 2 barrios de Salto, 2 barrios de Paysandú, 18 años de diferencia de expectativa de vida entre 2 barrios. Ajá, quería hacer un apunte, Saldain. Entonces, en estas cosas tenemos que tener vamos a un administrar contexto. los tiempos. Saldain. Gracias por administrar los tiempos. No, yo solo quería hacer un par de apuntes sobre lo que decía Murro. Primero, el caso sueco. Efectivamente, en Suecia es posible jubilarse a partir de los 55 años, pero lo que hay que tener claro es que es con el régimen de capitalización, no con los recursos del Estado. Es decir, Suecia tiene un sistema de un ingreso garantizado a partir de los 68, es posible a través de una cuenta autofinanciada retirarse antes, pero autofinanciada, es decir, un sistema de cuentas nocionales, como se llama, y con el sistema ocupacional de capitalización completa, no individual, colectiva, capitalización completa, se puede hacer un retiro anticipado desde los 55 años en adelante. Pero eso no lo paga el Estado, eso está autofinanciado vía un ahorro previo. ¿Pero es algo similar al sistema FAP, por ejemplo? Es colectivo y no es individual y es producto de la negociación colectiva. Ajá. Es decir, es similar. Son grupos de trabajadores en la FAP, por decir. Cada peso que se paga tiene un respaldo en reservas. Eso es similar, pero no es individual, es colectivo y es producto de la negociación colectiva que en este caso cubre a más del 90% de los trabajadores suecos. Ajá. Creo que ese es una diferencia importante, porque no es con recursos públicos que se hace ese pago, ¿verdad? Pero es parte del sistema, Rodolfo. Es parte del sistema, claro, claro. O sea, para los suecos... Pero es capitalización. Pero no a FAP.
Pero es capitalización colectiva, pero capitalización colectiva, no individual. Sí, y por pero, negociación colectiva, que acá los empresarios no quieren. Pero lo importante es que eso no se paga vía transferencias intergeneracionales. No lo pagan los jóvenes para nosotros los viejos, sino que es producto del ahorro de las personas que llegaron a esa etapa y de lo que se aportó para ellas, para ese sistema. Perdón, pero algo entonces de ese sistema podría aplicarse acá. Bien, podría, eso requiere voluntad de las partes sociales, sindicatos y empleadores. ¿Y qué es lo que se podría hacer? Se podría hacer perfectamente, es decir, Suecia tiene un sistema mixto como el nuestro, con un componente de reparto y de capitalización individual, ambos obligatorios. ¿No? Y tiene además otro nivel que es producto de la negociación colectiva, que cubra el 90 y algo % de los trabajadores suecos. Ese es el que permite retirarse antes. Pero eso requiere, bueno, una voluntad de negociación y requiere capacidad de ahorro y de aporte tanto de las empresas como de trabajadores. Difícil, difícil. Bueno, por lo menos valdría la pena profundizar un poco más. Pero no es lineal. Teniendo otros derechos, igualmente la edad promedio real en Suecia para los suecos y las suecas es 61 años. Claro. Gonzalo, más baja que en Uruguay. Hay algunos conceptos, como decía creo que Saldain, ¿no?, que resultan muy impopulares, muy antipáticos, cuando se menciona, bueno, estas reformas traen ganadores y perdedores, porque efectivamente a veces en la síntesis también resulta eso. ¿Cómo debería entenderse la reforma para que sean muchos más los ganadores que aquellos que quedan al margen por el propio imperio de los hechos, ¿no? Porque además después quiero ser un poquitito autorreferencial. A ver. Por aquello de las fronteras, ¿no? Vos decís, bueno, yo tengo 55. ¿Dónde se supone que quedo por fuera de esta nueva Me parece reforma? que se te va a estirar un poquito ese camino. Sí, creo que sí. Pero a ver, Gonzalo, ganadores y perdedores. Primero, una sola cosita respecto a la edad. Respecto a la edad, más allá de efectos que se puedan generar, simplemente tenemos un pequeño detalle ahí con el audio, ya lo vamos a mejorar, a solucionar. Es como que me da pie para ir a lo de la frontera. Bueno, adelante. Es Saldain. ¿Cómo se fija en esos momentos? Bien, nosotros todavía no hemos definido ningún aspecto en ese sentido, pero creo que hay algo que debe decirse y que puede decirse. Hay un grupo de trabajadores quienes quedaron comprendidos en la ley 19.590, la conocida como ley de cincuentón. Las personas que tenían 50 años a abril del 16, es decir, quienes tienen hoy 55 años, que si se les dio optar entre A y B, ahora no se les puede cambiar los términos de la opción claramente. ¿No? Allí hay, entiendo que una frontera. Hay otra frontera, es que el cambio no puede ser abrupto, tiene que ser pausado. Ojalá lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo, ¿verdad? Hay países que anuncian 10 años, con 10 años de anticipación, ajustes en las edades de retiro. Bueno, no fue el caso, y esto es algo que habrá que hacer más temprano que tarde, pero siempre con una transición. Bien, ¿comparte eso, Murro, de ganadores y perdedores o no? A ver, Daniel, yo creo que acá hay un primer tema, que es el tiempo que tenemos para trabajar. En este clima cordial, de respeto, de intenso trabajo. Yo creo que esto tiene dos carencias: la escasez de tiempo y la escasez de diálogo con el resto de la sociedad. ¿Cómo escasez de diálogo con el resto de la sociedad? ¿No se está comunicando, por ejemplo? ¿Qué está pasando ahí? A ver, es cierto que a la comisión han ido unas 50 organizaciones, y eso es importante. Ahora, esto se está haciendo en poco tiempo. En el propio documento inicial se habla de los procesos en otros países serios, países avanzados, que han llevado de 2 años a 10 años los procesos de reforma. Yo creo que acá la coalición de gobierno tiene su apuro porque seguramente les va a resultar más fácil acordar lo antes posible que acordar lo más lentamente posible. Esa es una opinión política, pero... O sea, ¿usted entiende que se puede desarticular la coalición gobernante? No, creo que tienen un apuro por resolver lo antes posible. Y acá hay poco tiempo.
y debiera haber más diálogo. Cuando nosotros en el proceso de diagnóstico pedimos más tiempo, recibimos algunas críticas. Bueno, ahora fue desde el gobierno que se pidió más tiempo e inmediatamente estuvimos de acuerdo en otorgar más tiempo, porque se necesita más tiempo. Entonces, esto es una parte del proceso. El otro tema es que yo creo que hay que ubicar esto también en lo que está pasando. O sea, no podemos separar nuestra discusión, nuestro debate cordial, respetuoso e intenso de lo que está pasando. Antes de ir a eso, ¿podemos hablar un minutito más del diálogo, Ernesto? Sí, cómo no. Bien. Es decir, yo creo que el diálogo que hemos hecho es realmente bien importante. Es decir, en la experiencia que Ernesto reivindica y que yo creo que tiene razón en reivindicar, que fue la del 2007-2008, duró 7 meses. Y hubo una docena de reuniones. Es decir, esta va a durar más, ya está durando más. Tenemos cientos de reuniones. Es decir, en aquella se recibieron unos 46 organizaciones. Acá llevamos más de 50 y vamos a seguir. Claro, pero ahí hay un punto, hay un matiz que claramente se está viendo, por parte de la oposición, del Frente Amplio y de otros actores, como un proyecto de la coalición de gobierno. Y ahí por ahí radica el punto político que claramente no se está viendo como un proyecto Estado y como una política a largo plazo más allá de lo político partidario. No estoy seguro que sea así. Nuestro trabajo está tratar de lograr el mayor acuerdo. Por eso es que lo digo por el punto que planteaba Murro recién. Pero yo quería aclarar en esto, Viviana, y agradezco su intervención al respecto, que no es comparable el proceso de 2007-2008 y el que hicimos después en 2013 con este. ¿Por qué? Porque en aquella instancia de diálogo social, político, académico, toda la gente en esas reuniones estaba allí. Ahora no, ahora habemos 15. El Partido Nacional estuvo una vez porque es lo que quiso hacer el Partido Nacional, Rodolfo. Bueno, porque es lo que quiso hacer el Partido Nacional. No hay que comparar eso. Bueno, entonces no comparemos. Yo estoy diciendo que no hay que comparar. Eres tú el que estuviste reivindicando el anterior. Y claro, es porque lo reivindica la sociedad uruguaya, porque la sociedad uruguaya reclama más diálogo y más tiempo. Pero a ver, Rodolfo, permitime terminar. La sociedad uruguaya reclama más diálogo y más tiempo para hacer las cosas mejor. Y yo he señalado, y lo voy a repetir siempre, del respeto, de lo cordial y de la intensidad del trabajo. Y voy a decir una cosa más todavía. Creo que este es un buen ejemplo, esto que está pasando en la llamada Comisión de Expertos de Seguridad Social, que es solo de jubilación y pensiones. Es el mandato legal, Ernesto, ese. Creo que votaron todos, no lo podemos cambiar el mandato legal. Creo que es un buen ejemplo. Con esto te vas a poner contento, Rodolfo. Dale. Creo que es un buen ejemplo de cómo deberían transitarse otros procesos en el Uruguay. Hoy. El gobierno ha decidido reducir el diálogo social y político. Cuando el presidente de la República se reúne con los líderes de la coalición de gobierno, antes de reunirse ya anuncia las medidas que va a tomar. Cuando decide reunirse con la Comisión de Seguimiento Parlamentario por la pandemia, el día antes hace una entrevista en otro canal y ya anuncia todas las cosas, y cuando se reúne con los parlamentarios estaba todo el pescado vendido. Yo creo que esta experiencia de la Comisión de Expertos es una buena experiencia de cómo estamos trabajando. Creo que lo ha destacado el politólogo Adolfo Garcés incluso. Para encarar el tema de la pandemia. O sea, esto de que no podemos acostumbrarnos a 50, 60 muertes por día, ser primeros en el mundo. Después que fuimos los mejores en el mundo el año pasado, hoy somos los peores del mundo. En Uruguay se morían 90 personas por día por todas las causas antes de la pandemia, ahora se mueren 60. Murro, tenemos que hablar de la caja militar, de las AFAPs, está bien, pero otro día hablamos de la pandemia. Pero Viviana, miren, perdónenme, pero ¿sabe una cosa? Creo que en esta comisión, pese a las carencias que nosotros decimos de diálogo y de tiempo, se está desarrollando una experiencia positiva que ojalá sirviera
por ejemplo, con el llamamiento del 15 de abril, ese que firmó Enrique Iglesias, que firmó Daniel Castro, que firmaron las iglesias, periodistas, sindicalistas y empresarios, creo que ese llamamiento del 15 de abril a tender puentes y al diálogo por la vida y este ejemplo de esta comisión podrían servir de ejemplo para buscar salidas a este drama nacional que estamos teniendo con la pandemia. Entiendo el punto, pero efectivamente sería interesante abarcarlo en otro momento porque estamos hablando ya de otras... O sea, como modelo está muy bien esta comisión para N temas, ¿no? Pero en principio vamos a concentrarnos en esto porque además se nos está yendo el tiempo y habíamos dejado a Zunino allí con esa cuestión de ganadores y perdedores, aunque suene espantoso, ¿no? Pero hay que plantearlo así. Bueno, digamos, el sistema de seguridad social, aunque uno en el fondo tenga el imaginario de que lo que recibe por pasividades es básicamente lo que aportó a lo largo de su vida, el sistema de seguridad social y en particular las jubilaciones y pensiones son o constituyen una gran masa de transferencias donde algunos se benefician y algunos otros sectores no se benefician, ¿sí? Es decir, en todas las jubilaciones, en todas las pensiones hay subsidios implícitos porque las personas reciben en la gran mayoría de los casos más de lo que aportaron durante su etapa activa. ¿Qué podríamos decir? Bueno, los que más reciben subsidios serían los ganadores de la actual estructura del sistema. Los que menos subsidios reciben serían los perdedores en ese esquema de transferencias, ¿no? A modo de ejemplo, una persona que se retire muy temprano, y vamos al caso extremo del servicio de retiro militar o podría ser el policial, va a recibir en términos de ese subsidio implícito mucho más dinero que un pasivo promedio de BPS que se retire a los 62, 63 años, ¿sí? Ni que hablar de aquellas personas que realizaron algunos aportes, porque esto también pasa en Uruguay y pasa frecuentemente. Tenemos gente que realiza aportes pero después no llega a configurar causal jubilatorio, ¿sí? Esos que realizan aporte durante algunos años pero después no logran apropiarse de una jubilación, de una pensión, podrían ser los grandes perdedores en la estructura actual, claro, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los grandes ganadores o los ganadores y perdedores de la reforma? Hay que ver cómo se configura luego de la propuesta de reforma ese esquema de subsidios implícitos. Yo creo que ahí, y creo que se viene trabajando bien, en una idea de, bueno, tratar de transparentar, porque esta idea que estaba planteando, no todos sabemos claramente cuánto es el subsidio, quiénes reciben subsidio, quiénes tienen un subsidio negativo, es decir, aportan a la seguridad social menos que lo que van a percibir. Una vez que transparentemos eso, una vez que se haga la propuesta, podremos evaluar claramente, bueno, quiénes en este esquema de transferencias que implica la seguridad social van a ser los que más se benefician y quiénes los que no. Mencionabas lo de recompensas de corto plazo. ¿Tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que yo pueda retirarme, jubilarme en el marco de esta reforma jubilatoria, pero aún así seguir trabajando con otro formato, digamos? Sí, bueno, hoy más temprano cuando lo mencionaba, me refería a vincular prestaciones activas con lo que es la pensión. Sí. Esto es, en el esquema típico de seguridad social que uno puede pensar por riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia, el esquema es yo aporto para después jubilarme. Bueno, si a ese esquema básico le ponemos prestaciones activas, como puede ser, y pasa en la mayoría de los sistemas de seguridad social, el subsidio por desempleo, es decir, si yo soy trabajador formal, tengo acceso a ese beneficio que si soy informal no. Si vinculo el sistema de salud al aporte, a la formalidad, el trabajador va generando incentivos a ser formal más allá de esa recompensa a largo plazo que es la pasividad. Claro. ¿Sí? Para alguien que está muy cerca de jubilarse, puede ser una recompensa a corto plazo si digamos, esta idea de mantenerse activo y recibiendo alguna pasividad. Digamos, pero ahí es un tema distinto a lo que trataba de plantear hoy, que es
el incentivo o la recompensa de ser trabajador formal, vincularlo a una serie de prestaciones activas que me hacen atractivo hoy ser formal y no necesariamente el objetivo de la formalidad es en el largo plazo. Saldain, ¿esta reforma va a incluir a la caja militar, a la caja bancaria, a la caja profesional? Sin duda. ¿A todos? Todos. Bien. ¿Y cuál es el diagnóstico, por ejemplo, que se hace con la caja militar, que ha sido un tema que ha estado en la agenda pública? Caja militar, hay varios abordajes posibles y varios alcances para analizarlo. Primero, hoy día la población pasiva de la llamada caja militar, vamos a resumirlo, digamos, si bien no es una caja propiamente, para entender. Es producto de lo que eran las Fuerzas Armadas en el pasado, particularmente antes de la vuelta a la democracia. A partir de entonces, las Fuerzas Armadas han tenido un proceso de reducción en su número de efectivos, pero dadas las características del régimen de retiros y pensionario aplicable, hoy todavía en la población retirada hay mucho de aquella historia de las Fuerzas Armadas hipertrofiada. Eso lleva a que tengamos unos 50.000 beneficiarios de retiros y pensiones, cuando los efectivos militares hoy son 27.000. Obviamente eso nunca hay forma de que se autofinancie, imposible, ¿verdad? Hay el doble en situación de retiro que en actividad. Sí, además se retiran en edades muy tempranas. Correcto. Hubo una reforma hecha en el año 2018, Ernesto fue uno de los que la lideró y eventualmente podrá profundizar. Además, estamos trabajando juntos en el subgrupo respectivo, que hizo una reforma que mantuvo al día de hoy aproximadamente la mitad de los efectivos en el régimen viejo, no los cambió de régimen, y la mitad en un régimen nuevo que introdujo cambios de significación, pero con un efecto bastante diferido por el estilo de transición. Al día de hoy podemos decir que uno de los atributos que en general uno entiende que tiene que tener un sistema de retiros está lejos de cumplirse, y es, digamos, atender propiamente los riesgos de tipo social, sino que allí se atienden otro tipo de situaciones. Cada peso aportado rinde muy diferente según el sector de afiliación, ¿verdad? Y este es uno de esos ejemplos. La reforma del 2018, entendemos nosotros, que da lugar todavía a oportunidades de mejora. Seguramente es parte de un proceso, se habrá hecho el esfuerzo máximo posible en aquel momento por quienes tenían la mayoría parlamentaria, probablemente no haya sido el máximo o el ideal, y hoy tenemos que, bueno, volver a ocuparnos del tema. ¿Sobre estas reformas, Murro? Yo creo que esto es un proceso. Nosotros hicimos en 2018 la reforma que pudimos hacer. No hubo una atención a esta reforma, ni un solo voto de los parlamentarios que integran hoy el actual gobierno, la actual coalición de gobierno. Y como parte de ese proceso avanzamos. Ahora, acá se nos presentan dudas, porque lo he dicho en otra oportunidad, por ejemplo, el lunes pasado en la importante evento que organizaron la Confederación de Cámaras Empresariales, Cámara de Industria y Cámara de Comercio, que agradecemos también, un debate similar a este, que yo le quiero creer al doctor Saldain. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, el presidente de la República, cuando fue a hacer el informe el pasado 2 de marzo a la Asamblea General, el informe del primer año de gobierno, dijo sí, la reforma debe ser integral de todas las cajas. Pero el presidente de la República había dicho, siendo candidato, que en la caja militar no se podía hablar de déficit, cuando él era senador y candidato. Y el pasado 18 de mayo, o sea, hace 20 días, el Día del Ejército, me gustaría más decir el Día de la Batalla de la Piedra, además del Día del Ejército, el vocero del comandante en jefe del Ejército y el propio ministro de Defensa volvieron a criticar la reforma que hicimos en 2018, diciendo que era mucho, que hay que hacer una reforma regresiva, hacia atrás de eso.
Y cuando los recibimos en la comisión de expertos, cosa que destaco, fue el señor ministro de Defensa 2 veces y fue el director de los servicios, lo que hicieron fue una exagerada crítica de la reforma que hicimos en 2018 y una exagerada defensa del viejo sistema, ese que permitía a algunos militares jubilarse con 38 años de edad. En el BPS la gente se jubila con 37, 38 años de trabajo. Otros con 40 de edad, 45. Gente que se jubilaba con el doble de retiro que de salario en actividad. Y en este informe de diagnóstico, Saldain estaba planteado... En este informe, por ejemplo, Daniel, se dice que la asistencia que se da, la plata que pone la sociedad uruguaya, la plata que pone toda la gente que nos está mirando, nosotros todos, los camarógrafos, por persona en caja militar es el doble de lo que se pone por persona en BPS. Eso dice el diagnóstico. ¿Y cuál es el cambio sobre este punto? El diagnóstico, primero, por primera vez tenemos un cálculo actuarial de mediano y largo plazo del servicio de retiros militares y del servicio de retiros policiales. Ni siquiera en la reforma del 2018 hubo un estudio de esas características. Lo que, y voy a quebrar una lanza por el presidente porque, bueno, estoy obligado a hacerlo y corresponde. Claramente caja militar como caja no existe, por lo tanto técnicamente no se puede hablar de un déficit y tiene toda la razón el presidente en eso. Lo que no quiere decir que no haya un volumen demasiado importante para las arcas públicas de transferencias para financiar los retiros militares. Está bravo para defender eso, Rodolfo. Bueno, pero no hay una caja militar, esto es un detalle, digamos, jurídico, si hay caja o no caja. No hay caja. Pero hay déficit. Pero claro. Hay déficit. Detalle. Hay déficit de diferencias. Hay una necesidad de transferencias de recursos fiscales permanente y sistemática que la reforma del 2018 apenas atenuó. Por lo tanto, hay que encararlo el tema de nuevo y esta es una preocupación central del Ministerio de Economía y Finanzas. Y a la respuesta, a la duda de si en verdad se va a encarar o no esta reforma, yo le voy a contestar a Ernesto lo mismo que le contesté en ese evento organizado por las cámaras empresariales. ¿Te acuerdas cuál fue la respuesta? Al árbol por los frutos lo vas a conocer. Esperemos a que esté el producto, a que estén los frutos y ahí veremos si hay o no una reforma que incluya al servicio de retiros militar. Bien. Yo recuerdo, Rodolfo, al actual ministro de Defensa Nacional, el doctor Javier García, siendo senador de la República, invitado por la alta oficialidad recorriendo cuarteles hablando en contra de la reforma. Reitero, al árbol por los frutos. Al árbol, bueno, vamos a ver cuál es el resultado entonces. Todas las cajas, la profesional, la bancaria, todas. Ninguna está exenta de problemas. Está bien, vamos a una pausa y luego, claro, lo que pasa es que después está en la síntesis aquella cuestión de decir, bueno, pero es una reforma para que el jubilado gane un poco mejor que lo que actualmente, que son realmente ingresos muy, muy precarios, o es simplemente para darle oxígeno a un sistema que si no estalla, porque también a veces en el trazo grueso es decir, che, hay que revisar esto, hay que reformarlo, porque si no va a la quiebra como sistema, ¿no? Eso lo vemos luego de la pausa aquí en Todas las Voces. Gracias, compañeros. Bien decían ahí en estudios y lo decía la placa, último momento. Estamos en este lugar icónico de la ciudad de Montevideo porque baja la DGI para los literal E. Para todos, no. Para los que se pasen a la facturación electrónica. Y es gratis. Atención, me dice acá la cucaracha Marito que incluso lo pueden hacer con la empresa líder del mercado, que es Memory. Volvemos a estudios. Leticia, si vos seguís facturando en papel, estás perdiendo plata, mi vieja. Bueno, se ha destacado aquí que el trabajo en la comisión ha tenido mucho de gestualidad, de gestos, de talante, de tender puentes y más o menos en esa línea debemos apreciar aquí en Todas las Voces el hecho de que Rodolfo Saldain vino al programa exclusivamente desde Rocha, de donde está viviendo, ¿no? Correcto.
Y Ernesto Murro, un poco más cerca, desde ahí de Piriápolis, pero exclusivamente para participar del debate de esta noche. Así que lo apreciamos muy especialmente. ¿Zunino? No, Montevideo. No, yo en el centro. Bueno, bien. El menor esfuerzo. Nos queda poco tiempo, 4 minutos, pero hay un tema que no podemos dejar afuera y es el rol de las AFAPs, ¿no? En esta reforma. Porque de hecho han surgido algunos movimientos sociales también que plantean justamente las AFAPs como un factor de lucro dentro del sistema. ¿Qué rol van a tener las AFAPs, Aldain? Bien, las AFAPs son las entidades que la ley del 95 le otorgó a la administración de los fondos de ahorro previsional, con un determinado diseño institucional propio de la región en aquel momento. No se ha replicado en otras partes del mundo, pero sí es imprescindible que haya esquemas de ahorro individual en nuestro concepto y gestores especializados de esos fondos. El famoso tema del lucro fue muy relevante, el regulador fue particularmente lento en reaccionar, demoraron varias décadas, un par de décadas casi diría, en regular la comisión. En el diseño del 95 se había estimado que la competencia iba a bajar la comisión, de la misma manera que ocurrió con la telefonía móvil. Bueno, no ocurrió, y cuando la competencia no regula de por sí, debe actuar el regulador, cosa que ocurrió con la misma ley de cincuentones, y a partir de allí se dio una reducción muy marcada de las comisiones. Murro. Creo que comenzamos antes a reducir, dado que lo que se pensaba de la competencia fracasó. O sea, eso de que porque hubieran 6 AFAPs al principio, 4 ahora, iban a bajar las comisiones, o sea, la plata que se le cobra a la trabajadora y el trabajador por administrarle su plata, iban a bajar, no bajaban. Entonces, bueno, desde República AFAP, desde el 2005, cuando tomamos por primera vez el gobierno por el Frente Amplio, hicimos 17 rebajas, más del 50%, también en la ley primera que permitió la desafiliación de algunos trabajadores y en la ley segunda, o sea que hicimos cosas para bajar esos altos costos, las altas ganancias del 30-40% que tienen las AFAPs como empresa, como sociedad anónima, no para la gente, para las empresas ellas como sociedades anónimas, que son de las más altas del mundo. ¿Pero tienen que estar o no las AFAP? El tema es, Daniel, nosotros hemos hecho un proceso. En los 15 años de reforma del Frente Amplio, mejoramos el sistema, bajamos las comisiones, mejoramos las condiciones para los trabajadores afiliados, las reformas que hicimos en las otras cajas, no introducimos AFAP. Las AFAPs, además, en eso de que la competencia iba a mejorar también el rendimiento, y tuvieron altas rentabilidades, que vienen descendiendo, pero tuvieron altas rentabilidades. Ahora, están pagando la parte de jubilación de AFAP, pues la gente cobra una parte de jubilación del BPS cuando se jubila y una parte de AFAP. Mire la musiquita, Ernesto. Están pagando 7.000 pesos promedio. ¿Pero concibe o no concibe a las AFAP en el futuro sistema? El tema es que nosotros concebimos que tenemos que seguir los caminos que hemos seguido hasta el momento en los gobiernos del Frente Amplio. ¿Cuál? A ver, pero no... Lo que hemos hecho... ¿Que desaparezcan? Lo que hemos hecho, ¿no? Es lo que hemos hecho. Las hemos mejorado dentro del EPS y no las hemos extendido a otros sectores. ¿Por qué el EPS tuvo que gastar más, por ejemplo, en algo que el gobierno actual considera erosión del gasto fiscal? Porque las AFAP no cumplieron con lo prometido. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. ¿Las van a incluir entonces en la reforma? ¿En algo se va a modificar o no? Va a haber reformas al Pilar 2 y hay siempre un espacio para administradores profesionales de fondos de ahorro como son. Yo creo que va a haber más AFAP en el nuevo sistema. A ver, Zunino. Creo que el sistema de capitalización ha sido relevante incluso desde el punto de vista macroeconómico como una forma de canalizar ahorro. Creo que las administradoras lo han hecho relativamente bien en términos de rentabilidad. Creo que el mercado es un mercado oligopólico, o sea, más allá de lo bien que lo hicieron en términos de rentabilidad, queda la duda de si el precio que cobraron
por hacer esa administración de fondos fue el adecuado. Ahí creo que hay mejoras para la regulación, y en el sistema de capitalización también obviamente hay mejoras para la etapa de desahorro, donde hoy todo el riesgo, digamos, asociado al pago de las rentas vitalicias recae sobre el Banco de Seguro del Estado, por lo cual ese riesgo sigue recayendo sobre las finanzas públicas. Sí, exactamente, es otra empresa pública que ni se mencionó, ¿no? El Banco de Seguro del Estado ya está sirviendo jubilación. Bueno, concluimos que es un tema que necesita mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, otro programa, así que ya los estamos convocando desde acá. Muchas gracias, Gonzalo Zunino, a Rodolfo Saldaín y a Ernesto Murro, por la amabilidad. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Exactamente, que pasen muy bien. Chau, chau.